Hemos estado en una serie llamada El Ministerio de la Promesa de Dios, la cual nos va a tomar un par de años recorrer, y estamos en una subserie dentro de esa llamada El Dios de David. Mientras examinamos la vida del rey David, y David ocupa gran parte de la historia de la Biblia en los libros históricos, que son 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, esos son los libros de historia. La historia de David literalmente ocupa todo el libro de 2 de Samuel. Ahora, como ustedes saben, la semana pasada, Tiago dio una gran lección sobre un tema difícil, que es cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y luego la dejó embarazada y luego intentó encubrirlo y finalmente asesinó a su esposo. Así que hoy tenemos el difícil tema de las consecuencias. Y entonces lo que vamos a hacer es dedicar aproximadamente la mitad de nuestro mensaje de hoy hablando de lo que sucedió en la vida de David. Y en la segunda mitad vamos a hablar de cómo eso se aplica a nosotros hoy. ¿Cuál es el asunto con las consecuencias? ¿Cómo navega el cristiano las consecuencias? Y simplemente les voy a decir que creo que es algo matizado, que requiere una visión equilibrada, una visión madura de las consecuencias. Gracias a Dios que Jesucristo ha cambiado algo de la dinámica de nuestras consecuencias. Pero vamos a ver eso a medida que avancemos en este mensaje. ¿Cuál es la peor cosa que posiblemente podrías hacer? ¿Cuál es el escenario más malvado que podrías imaginarte hacer? Bueno, yo diría que David, en lo que hizo con Betsabé, ese escenario es tan malo como puede llegar a ser. Este hombre es un candidato a ser el peor de todos. Y algo que quizá no sepas sobre la historia es la relación de David con Urías el Eteo, el esposo de Betsabé. Así que vamos a ver eso hoy. Vamos a comenzar retomando un poco desde donde Tiago lo dejó la semana pasada y luego hablar sobre qué aprender acerca de las consecuencias. Entonces en 2 Samuel dice, lo siento, dice, llegamos ahí. Estos son los nombres de los guerreros valientes de David. Urías el Eteo era uno de sus guerreros valientes. Estaba Joseph Betsabé. Atacó a un menonita, era el jefe de los tres guerreros valientes. Blandió su lanza contra 800 hombres, a quienes mató en un solo encuentro. Junto a él estaba Eleazar, hijo de Dodai, un hoita, como uno de los 3 guerreros valientes. Él estaba con David cuando desafiaron a los filisteos reunidos en Pasdamón para la batalla. Entonces los israelitas se retiraron, pero Eliezer se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. El Señor dio una gran victoria aquel día. Las tropas regresaron a Eliezer, pero solo para despojar a los muertos. La historia continúa y continúa. Literalmente recorre a más de 30 de estos hombres y termina de esta manera. Dice que entre los 30 guerreros valientes estaban Asahel, Elhanán, Sama, Elicá, Ira, Gareb, y luego cierra la lista con Urías el Eteo. Eran 37 en total. ¿Quién era Urías el Eteo para David? ¿Perdón? Como ustedes saben, antes de que David se convirtiera en rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl, tenía celos de David, se sentía amenazado por David y lo persiguió por el desierto para matarlo. En ese proceso, hombres se reunieron alrededor de David porque sabían que él era el ungido de Dios. Hombres valientes, hombres fuertes, grandes guerreros, hombres que habrían dado su vida por David. Eran ferozmente leales a David. Entonces, ¿qué es lo peor que podrías hacer? Imagínense esto. Si eres David, le debes tu reinado a hombres como Urías el Gitita, incluyendo al propio Urías el Gitita, y David aparentemente le dio a Urías y a su esposa Betsabé una casa justo al lado del palacio, que es por eso que David pudo ver a Betsabé.
Entonces David decide tomar a este hombre que habría dado su vida por David y lo había demostrado en combate, y decidió traicionarlo, robarle a su esposa, dejarla embarazada, tratar de encubrirlo y luego asesinarlo. Así que hay 3 pecados, no solo 2, porque el tercer pecado, además del asesinato y el adulterio, es la traición. Así que, como saben, Dios no va a tolerar esto. Entonces Dios envía a un profeta llamado Natán para confrontarlo. Y creo que podemos aprender algo acerca de esta confrontación. Dice así en 2 Samuel capítulo 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tus brazos. Te di Israel y Judá, y si todo esto hubiera sido poco, te habría dado aún más. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que es malo ante sus ojos? Heriste a Urías el Gitita con la espada y tomaste a su esposa para que fuera tuya. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa. Aquí vienen las consecuencias. Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Urías el Eteo para que fuera tuya. Esto es lo que dice el Señor. De tu propia casa voy a traer calamidad, voy a traer desastre sobre ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus esposas y se las daré a alguien cercano a ti, y él se acostará con tus esposas a plena luz del día. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto a plena luz del día ante todo Israel. Entonces escucha cómo responde David. Entonces David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. No vas a... Respondió Natán: el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir, pero por haber hecho esto, has mostrado un desprecio absoluto por el Señor. El hijo que te ha nacido morirá. Así que creo que hay cosas que podemos aprender de David, no solo de su mal ejemplo, sino también del buen ejemplo de su respuesta a la corrección. Miren lo que hizo. En primer lugar, fue humilde. ¿Cómo les va a ustedes con la corrección? Porque él fue humilde. ¿Pueden ustedes recibir corrección? Saben, esta es una gran prueba de carácter, que alguien pueda corregirte y tú puedas ser humilde al respecto. Entonces fue humilde y luego fue receptivo, estaba arrepentido. A causa de su arrepentimiento, tenemos uno de los pasajes más grandes de toda la Biblia sobre tener un corazón arrepentido, porque David escribió el Salmo 51 aquí mismo. Y dice: crea en mí un corazón puro, oh Dios. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, o quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y concédeme un espíritu dispuesto para sostenerme. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se vuelvan a ti. Bueno, obviamente David es un transgresor, pero ahora que ha transgredido y se ha arrepentido, tiene empatía por aquellos que también son pecadores y puede ayudar a enseñarles lo que él acaba de hacer, que es volver a Dios. Entonces todo está bien, ¿verdad? En realidad hay un problema. Y el problema es que David está bajo la ley del Antiguo Testamento. Y en la ley del Antiguo Testamento era una ley de obras, de salvación por obras, no de salvación por gracia. No es que no haya gracia en el Antiguo Testamento. Hay algo de gracia en el Antiguo Testamento, pero no llegó a ser completamente plena hasta que Jesús vino en el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice la ley del Antiguo Testamento. Moisés escribió que no deberías mostrar piedad. Piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es lo que David estaba viviendo. Los teólogos lo llaman, le dan un término en latín, el lex talionis.
Significa la ley del talión, donde el castigo se asemeja a la ofensa cometida en tipo y en grado. Lo que eso significa cuando dice en tipo y en grado es que es justo. No es un castigo excesivo, ni tampoco un castigo insuficiente. Castigas de la misma manera y en la misma medida. David no podía escapar. David iba a tener que vivir con esas consecuencias. La espada no se apartaría de su casa. La calamidad vendría de su propia casa. ¿Por qué el asunto del hogar? Porque David había destruido el hogar de Urías y Betsabé. Es ojo por ojo. Si puedo usar esa expresión, es karma. No creo en la idea completa del karma, que es un concepto hindú o budista, pero entendemos lo que significa esa palabra. Recibes lo que mereces, lo que siembras cosechas. Alguien cercano a David dormiría con sus esposas a plena luz del día y el bebé moriría. Entonces, una de las consecuencias de inmediato, como pueden ver, es que la traición de David hacia Urías fue correspondida con la traición del propio hijo de su sangre, Absalón. Absalón va a decidir que va a matar a su querido padre y quitarle el trono. Y así vamos a leer 2 Samuel, una breve sección de esta historia. Literalmente, la historia de Absalón abarca 7 capítulos. Solo vamos a leer 3 diapositivas y ver qué podemos aprender de esto. Entonces, Absalón envió mensajeros secretos por todas las tribus de Israel para decir: en cuanto escuchen el sonido de las trompetas, digan, Absalón es rey en Hebrón. Ahora la ironía aquí, lo que siembras cosechas, es que Dios había hecho rey a David, su padre, en Hebrón, antes de que David ascendiera al trono de todo Israel. Absalón está haciendo lo mismo, pero lo está haciendo como un golpe militar. Dice que habían sido invitados como huéspedes y fueron con total inocencia sin saber nada del asunto. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, también mandó llamar a Ahitofel, el gilonita, el consejero de David. Entonces Absalón va a comenzar a robarle su gabinete, por así decirlo. Sus principales consejeros, va a robárselos a su padre. Mandó llamar al consejero de David para que viniera a Gilo, su ciudad natal, y así la conspiración fue cobrando fuerza, y los seguidores de Absalón seguían aumentando. Un mensajero llegó y le dijo a David: el corazón del pueblo de Israel está con Absalón. Ahora bien, David es un hombre astuto, es un guerrero experimentado. Entonces David dijo a todos sus funcionarios que estaban con él en Jerusalén: vengan, debemos huir, o ninguno de nosotros escapará de Absalón. Sabe que su hijo va a ir tras él. Debemos partir de inmediato, o él se moverá rápidamente para alcanzarnos, traer ruina sobre nosotros y pasar la ciudad a filo de espada. Los funcionarios del rey le respondieron: tus siervos están listos para hacer lo que nuestro señor el rey elija. El rey partió con toda su casa siguiéndole, pero dejó a 10 concubinas para cuidar el palacio. Ahora bien, como probablemente saben, una concubina era una especie de esposa de segundo nivel en la antigüedad para hombres ricos o poderosos. Así que estas son sus esposas y está dejando a 10 de sus esposas en la ciudad. Recuerden, hay una profecía a través de Natán sobre lo que va a suceder aquí y efectivamente se cumple. Absalón le dijo al consejero Ahitofel: danos tu consejo, ¿qué debemos hacer? Ahitofel respondió: duerme con las concubinas de tu padre, a quienes él dejó para cuidar el palacio. Entonces todo Israel escuchará que te has hecho odioso ante tu padre, y las manos de todos los que están contigo serán más resueltas. Así que le tendieron una tienda a Absalón en el techo, y él durmió con las concubinas de su padre, a los ojos de todo Israel. ¿Escapó David de sus consecuencias?
No escapó ni de una sola. Ahora bien, David realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que para aquellos de nosotros que seremos resucitados y vamos al cielo, David va a estar en el cielo con nosotros. Pero no se libró de ninguna de sus consecuencias. Cada una de ellas se cumplió, no se escapó de ellas. Literalmente todo el libro de 2 Samuel trata sobre su reinado y todo el libro de Samuel gira en torno a sus consecuencias. Entonces, cuando aún no había cometido adulterio con Betsabé, las consecuencias eran buenas. Obtuvo el reino, su reinado se consolidó. Los conflictos militares que tienen los primeros 10 capítulos son todos victorias. Pero todo el capítulo, todo el libro, quiero decir, gira en torno al capítulo 11, que es donde comete adulterio con Betsabé, asesina a Urías, traiciona a su leal, ferozmente leal amigo guerrero, su prójimo, y le quita a su esposa. Y luego todo el resto de 2 Samuel hasta el último capítulo, el capítulo 24, sus consecuencias son negativas. Violencia familiar, adulterio y además de todo eso, Dios envía una hambruna de 3 años. Y cuando David hace el censo de las tropas, envía una plaga sobre el pueblo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Es así de grave para nosotros? ¿Cómo navegamos los cristianos las consecuencias? ¿Tenemos el mismo nivel de consecuencias que David? ¿No sufrimos ninguna consecuencia? Entonces caminemos por eso y veamos qué dice la Biblia. Creo que requiere una visión equilibrada y madura de esto. En primer lugar, reconozcamos esto. En cierta manera todos somos David. Somos David porque somos pecadores. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Les recomendaría que no se vuelvan farisaicos cuando lean esta historia. No les ayuda en nada decir yo nunca mataría a alguien, yo nunca cometería adulterio. Muy bien por ustedes. Si no van a hacer eso, está bien. Pero estamos en uno de 2 grupos. O somos los que no pecan o somos los pecadores. Y estamos en el mismo grupo que David. Hemos pecado delante de Dios porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única desventaja para David era que sin Cristo no tenemos escudo contra las consecuencias de nuestro pecado. Verán, los lactalianos, esto es justicia. Esto no es algo malo. Mucha gente ve esta escritura como algo negativo, como si fuera un problema que necesita resolverse. Pero en realidad esto es simplemente justicia pura. Cuando recibes lo que mereces, eso es justicia. ¿Queremos justicia? Yo diría que sí y no, como por supuesto, como a quién le importa. ¿Alguien aquí se preocupa por la justicia social? A mí me importa la justicia social. No quiero que haya injusticia en nuestra sociedad, pero individualmente a nosotros en realidad nos gustaría saltarnos la justicia. Nos gustaría encontrar misericordia. Nos gustaría que Dios tuviera piedad en lugar de no tener piedad. Y lo que va a suceder cuando Jesús muere en la cruz es que la justicia y la misericordia se van a unir. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Porque el castigo que merecíamos sí fue administrado, sí fue infligido, pero no sobre nosotros, sino sobre Jesús en nuestro lugar. Dios nunca dijo, no me importa, simplemente lo vamos a ignorar. Él castigó nuestros pecados, pero dirigió ese castigo hacia un sacrificio voluntario en su Hijo Jesucristo. Y así la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios se unen. Entonces puede decir en Romanos 6 y 14, dice, el pecado ya no será tu amo, porque ya no estás bajo esa despiadada ley del lex talionis, la ley del talión. Ya no estás bajo eso, fue clavado en la cruz. Estamos bajo la gracia. A Dios gracias, amén.
Y por eso puede decir en Romanos 5, puede decir, ya que ahora hemos sido justificados por la sangre de Jesús, ¿cuánto más seremos salvados de la ira de Dios a través de Jesucristo? La ira de Dios, verán, la ira de Dios sigue estando presente hoy. Dios sigue estando airado hoy, pero estamos protegidos de su ira bajo la sangre de la cruz y podemos acercarnos a Dios con confianza. Verán, para el cristiano esto es lo que ocurre con las consecuencias. Dios va a reparar nuestras consecuencias celestiales, nuestras consecuencias espirituales perdonándonos. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Tú y yo, hermanos cristianos, vamos a vivir para siempre. Esa es una promesa asombrosa que no merecemos, pero Él nos dejará sufrir algunas consecuencias terrenales. Incluso en el Nuevo Testamento dice esto. Dice, no se dejen engañar. No se dejen decepcionar. No se puede burlar de Dios. No se le puede ridiculizar. El hombre cosecha lo que siembra. Esto no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. A usted y a mí, compañeros cristianos, nos dice que el hombre cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que quiero repasar esto un poco. En primer lugar, aquí hay una ilustración agrícola del campo. Tomemos un momento para entenderla bien. La palabra sow en inglés no es solo una palabra. Hay una palabra que se escribe exactamente igual y que significa una cerda, es decir, una hembra de cerdo. De eso no estamos hablando. Se pronuncia sow y lo que significa es plantar algo para una cosecha futura. Es obviamente una metáfora. La Biblia no nos está dando instrucciones de agricultura. Lo que nos está diciendo es que lo que plantas ahora en tus pensamientos, lo que siembras ahora con tus palabras y en tus acciones vas a cosechar una futura cosecha, ya sea buena o mala. Ahora bien, al volver a las Escrituras, nos reintroducimos a la idea de las buenas consecuencias, así como también de las malas consecuencias. Entonces, si siembras para la carne, hermano cristiano, si siembras para la carne, vas a cosechar algunas consecuencias. Dios no te va a librar de las consecuencias terrenales, pero si siembras para agradar al Espíritu, puedes cosechar consecuencias beneficiosas, incluyendo la vida eterna. Mira, yo conocí a un hombre que se había convertido al cristianismo y no era alcohólico y descubrió en la libertad en Cristo que podía beber alcohol y entonces comenzó a beber alcohol. Mi hija era amiga de su hija. Yo conocí a este hombre personalmente y entonces comenzó a excederse en su libertad en Cristo y se volvió alcohólico. Su metabolismo no funcionaba bien con el alcohol y alrededor de los 43 o 44 años bebió hasta morir. Murió mientras lo conocíamos. Dios no lo dejó salir sin consecuencias. Era cristiano. Una mujer después del servicio de las 9 de la mañana se me acercó y me dijo, ese hombre alcohólico fue al cielo o fue al infierno. Y le dije, no lo sé. Eso está en la categoría de la responsabilidad de Dios. No lo sé, pero sí sé esto. Dios no lo liberó de las consecuencias terrenales de lo que había hecho. Conocí personalmente a un hombre. Conocí a un hombre que era vendedor. Vendía productos médicos en la industria de la salud y estaba robando su propio producto que entregaba y lo estaba revendiendo ilegalmente. Lo vendía ilegalmente a otras personas. Lo atraparon y fue a la cárcel. No escapó de esas consecuencias. Hice una gráfica sobre esto. Así que aquí está la gráfica. Gracias, me gustan las gráficas, ¿de acuerdo? Si esto es calidad de vida, qué tan feliz eres. Y esto es el tiempo, si no cometes ese pecado, si simplemente no cometes el pecado, tu vida va a ser más feliz. Ahora un hombre me criticó. Me dijo, Joe, esto no es realmente una línea recta, es más bien una línea ondulada. Y estoy de acuerdo con eso. Solo que no tengo las habilidades de diseño gráfico para saber cómo hacer la línea ondulada, ¿de acuerdo? Lo siento, es la forma más sencilla de graficar. Mi experiencia personal ha sido
y la de muchos de ustedes también, que si no cometes el pecado, ya sea que la línea suba y baje o no, gradualmente mejora a medida que Dios te bendice cada vez más. Pero si cometes el pecado, cualquiera que sea ese pecado, si cometes el pecado como cristiano perdonado, vas a sufrir consecuencias. Ahora bien, hay un tema fundamental que recorre toda la Biblia, y es este: deja de pecar. Entonces la pregunta es, ¿vamos a aprender de nuestras consecuencias como lo hizo David? Él aprendió de sus consecuencias, ¿o no vamos a aprender de las nuestras? Esa es la pregunta que les hago. ¿Están aprendiendo de sus consecuencias? ¿Qué porcentaje de los que estamos aquí estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado? Yo diría que el 100 de nosotros. Si eres cristiano, estás perdonado. Gracias a Dios tienes la esperanza del cielo. Pero todos cometemos errores, todos somos frágiles, vivimos en la carne, todos tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros propios errores. Aquí hay una palabra de aliento. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te desanimes, no te desalientes por tus consecuencias. No desfallezcas cuando Él te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y disciplina a todo el que acepta como hijo. Soporta el sufrimiento como disciplina. Eso significa que no nos libramos de todas las consecuencias. Las dificultades van a llegar. Quisiera que Dios tuviera un método más fácil, pero dice, soporta el sufrimiento como disciplina. Dios te está tratando como a sus hijos, porque ¿qué hijos no son disciplinados por su padre? Quiero animarnos a todos, así como me animo a mí mismo, a aprender de lo que sucede en nuestra vida para poder crecer. Esto es lo que dice en Proverbios. Es el único lugar en la Biblia que yo conozco que usa la palabra estúpido. Y dice esto, dice, quien ama la disciplina, que significa corrección. En Proverbios, cuando dice disciplina, no significa levantarse a tiempo, hacer ejercicio y llegar al trabajo a tiempo. Lo que significa con el uso de la palabra disciplina es el significado de corrección. Dice, quien ama la corrección ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un necio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos lastimado a nosotros mismos por nuestro propio orgullo necio? Y por eso los animaría, así como las Escrituras nos animan a todos, a ser más humildes, a recibir mejor la corrección y a crecer a partir de ella. De modo que cuando sufren las consecuencias, ¿cuáles son sus actitudes hacia la corrección? Por favor, que sean buenas actitudes. Aquí hay algunas buenas respuestas a la corrección. Acércate a Dios, no te alejes. ¿Alguna vez han pasado por un momento difícil en el que están soportando una prueba y de alguna manera se apagan espiritualmente? Como que no quieren venir a la iglesia o no quieren hablar con otros cristianos, especialmente con cristianos que están creciendo espiritualmente, de quienes sienten que pueden verlos de arriba abajo y ver lo que sea. No se aparten de Dios, no se aparten de su iglesia. Así como Natán tuvo que confrontar a David, pero luego David dio media vuelta. Es como si dijera, está bien, necesito salir de la oscuridad, volver a caminar en la luz, moverme hacia Dios en lugar de alejarme de Dios y de tus consecuencias. Cambia tu vida, que es lo que significa la palabra arrepentirse. Cambia y repara lo que rompiste. Arregla lo que hiciste mal en la medida de lo posible y cree en la esperanza que Dios doña en medio de nuestras consecuencias. Dios nos está redimiendo. Hay maneras equivocadas de responder a la corrección y esa es la de evadir la responsabilidad para encubrirla. Ahora bien, aquí está la trampa: asumir que Dios va a arreglar tus consecuencias. Si hiciste algo malo, que Dios simplemente se va a encargar de ello. Y otro grave error es guardarle rencor a Dios por su corrección en lugar de apreciar que Él te ama y que las dificultades están destinadas a hacerte más santo y a crecer como cristiano. Hay predicadores que están predicando un mensaje falso en muchas iglesias hoy en día, y es que no vas a sufrir ninguna consecuencia. Como si fueras cristiano, todo te va a salir bien, no vas a tener problemas. Pablo le advierte a Timoteo sobre esto. Dice esto, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es como decir, miénteme, no me importa. Dime lo que quiero escuchar. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Entonces, ¿qué dice? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo no creo en una doctrina que a menudo ha sido apodada. Una vez salvo, siempre salvo. Sé que algunos de ustedes aquí que probablemente creen esa doctrina, respeto su punto de vista, simplemente no creo que eso sea bíblicamente sólido. Entonces hay predicadores hoy en día que te dirán que una vez que te conviertes en cristiano, nunca puedes perder tu salvación. Por lo tanto, vas a cometer el error de pensar que tus acciones no importan. Cuando estaba en séptimo grado, asistí a un grupo juvenil en una iglesia. Y el maestro de jóvenes dijo, una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que hagas después de eso. ¿Qué pensé siendo un adolescente en séptimo grado? Pensé, puedo tener relaciones sexuales con chicas y salirme con la mía. Años después vi un video en YouTube y el predicador en ese video literalmente dijo eso. Dijo, aunque seas inmoral, no importa, porque una vez salvo, siempre salvo. Solo quiero decirles que eso es una mentira. Simplemente no es verdad. Tus acciones importan. No somos salvos por obras. Somos salvados por la gracia de Dios a través de nuestra fe, pero tus acciones importan y si te apartas de tu fe, solo Dios sabe cuándo, pero puedes perder tu salvación. Necesitamos permanecer fieles y necesitamos tomar nuestras acciones en serio. ¿Cuál es esa lección otra vez? Deja de pecar. Es realmente un mensaje bíblico, aunque hay falsos predicadores por ahí que van a intentar descartarlo como si no fuera verdad. Dios quiere que tú y yo dejemos de pecar. Puedo traerte buenas noticias. Muy bien. En Gálatas capítulo 3 dice esto. Cristo nos redimió de la maldición de esa ley de represalia al convertirse en maldición por nosotros. Él fue castigado en nuestro lugar, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiero decirte una palabra alentadora, y es esta palabra redimir. Quiero mostrarte lo que esto significa. Significa volver a comprar. Ustedes han sido comprados por un precio. Primera de Corintios 6, han sido rescatados. Significa ser liberado de lo que angustia o daña. Ser liberado del cautiverio mediante el pago de un rescate, la sangre de Jesús en la cruz. Ser extraído o ayudado a superar algo perjudicial. Sufrimos todas nuestras consecuencias. Yo diría que para el cristiano existe un punto intermedio. Sí sufrimos consecuencias, pero creo que Dios ya no está aplicando el código del Antiguo Testamento que necesitaba aplicar con el rey David. Creo que vivimos en un área intermedia donde vamos a sufrir algunas pruebas. Pero ahora literalmente en Romanos capítulo 8 dice esto. Dios está a favor nuestro. Dios está a favor nuestro y va a trabajar con nosotros. Y si tenemos un corazón blando y cambiamos nuestra vida, Dios muestra misericordia donde antes no la mostraba. Así que la redención conlleva la liberación de la culpa. O para liberarnos de las consecuencias del pecado. Espiritualmente al 100, tal vez en la tierra esperamos un 50, ¿verdad? Que seamos redimidos de nuestras consecuencias para reparar o restaurar. Mis hermanos y hermanas, su pecado no tiene que ser su vergüenza. Su pecado es su testimonio. Su pecado pueden hablar con orgullo de su pecado. En realidad pueden hacerlo de esta manera. Pueden decir, yo era alcohólico, pero fui redimido. Yo era un chismoso terrible, pero fui redimido. Dios me liberó de ese pecado. Yo era ladrón, yo era mentiroso, pero he sido redimido por la sangre de Dios. Redimido por la sangre de su Hijo Jesús. Y aunque no soy perfecto, soy
redimido. Amén. Quiero que se animen con eso. Amén. Por eso dice en esta escritura, dice que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo porque hemos sido redimidos. Somos quienes podemos salir y proclamar que nuestro pecado ya no es nuestra vergüenza porque hemos sido redimidos. Así que para los fieles en Dios, Él puede redimir tus errores para su gloria y para tu gloria. Vamos a pasar a la cena del Señor ahora mismo y simplemente quiero que tú y yo le agradezcamos a Dios que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Amén. Que hemos sido completamente redimidos por la sangre de la cruz. Y quiero leer esto para tu meditación antes de que tomemos la cena del Señor y mientras la tomamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ahí está la compasión, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero que no pecó. Acerquémonos entonces con confianza al trono de la gracia de Dios. Con confianza para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para que nos ayude en nuestro momento de necesidad. Oremos juntos. Santo Padre, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a nunca darlo por sentado. Ayúdanos a nunca tratarlo como algo rutinario, ni de manera indiferente, ni tomarte a ti por sentado, Padre. Te alabamos y reconocemos y recordamos que tu amor es sacrificial y que nos has redimido sacrificando a tu propio Hijo para que pudiéramos acercarnos a ti y tú pudieras tenernos misericordia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. And you could have mercy on us. Thank you, Father. We pray in your Son's name. Amen.